Sí, Enciendan su cámara, por favor, los que pueden encender su cámara. Bueno, el día de hoy vamos a ver las disposiciones relativas a los actos de última voluntad. Obviamente, cuando pensamos en eso, tenemos que pensar en que una persona va a otorgar o va a decidir cómo desea él que sus bienes básicamente queden divididos o a quién le van a ser asignados cuando fallezca. Existen dos términos que ustedes, pues, imagino yo que ya conocen y si no, pues, es oportuno que entendamos cada uno de ellos desde el punto de vista de la cosmovisión legal, ¿verdad? El sencillo motivo de que si pretendemos otorgar un testamento, un acto de disposición de última voluntad, tenemos que conocer estos presupuestos que nos llevan a entender el porqué de cada o porqué de este evento en la vida de una persona. Obviamente existen hechos y actos jurídicos y no se puede calificar un hecho jurídico solo por el simple hecho de que es una acción del ser humano, sino por la trascendencia jurídica, por aquello que va más allá de solo un simple acto del ser humano. Desde este punto de vista, nosotros podemos entender que no todos los actos del ser humano pueden ser catalogados como jurídicos. Es decir, no todo hecho ni todo acto es jurídico, sino esto va dependiendo de la relevancia que adquiere en el mundo o en el terreno de la actuación humana. Entonces, al trascender, un hecho es catalogado como jurídico o no lo es. Bajo ese punto de vista, una persona, el día de hoy, por ejemplo, alguien de ustedes eh, puede amanecer pensando en que va a hacer determinadas actividades, producto de esas actividades se levanta, se baña, va a cepillarse, se viste, se cambia y sale a trabajar. Ese conjunto de actos realizados no son pese a que son manifestación de voluntad, no son hechos jurídicos. ¿Por qué? Porque no adquieren real importancia en el campo del terreno de la actuación legal. ¿Qué es lo que va a revestir un hecho, un acto jurídico como tal? Primero, si la persona que se levantó hoy viene, va bajando las gradas y de pronto se cae, producto de esa caída fallece, la muerte de esa persona tiene trascendencia en el campo de lo legal. A partir de ahí existen hechos y actos jurídicos catalogados como tal por la trascendencia que infiere en el mundo del derecho. Por ejemplo, una persona tiene libertad de acción, pero cuando esa libertad de acción está prohibida por la ley, cuando hay un acto prohibido por la ley, eso ya tiene trascendencia jurídica, ya es un hecho, un acto jurídico. Y por ello, pues hay manifestaciones en el campo legal que permiten adjudicar derechos o también adjudicar obligaciones. Es decir, puede ser adjudicar responsabilidades a determinados sujetos. De ahí viene que entendamos nosotros que para el ser humano, o el ser humano, mejor dicho, puede hacer todo lo que no está prohibido en ley. Es decir, está permitido todo lo que no está prohibido en ley. Pero si está prohibido en ley, entonces no lo puede hacer. Como por ejemplo, ciertas figuras o tipos penales donde esa actuación, determinada actuación está prohibida. De igual forma, en el campo de lo civil, también hay actuaciones que están prohibidas, como por ejemplo, eh, una persona no puede venir y derrumbar una pared vecina, o no puede ingresar a una casa que no le pertenece.
sin el consentimiento del propietario. Y así diferentes situaciones. Mientras que para los funcionarios solo pueden hacer lo que está permitido en ley. Entonces esa libertad de acción es diferente, porque ellos pueden hacer lo que la ley les permite, no pueden hacer todo aquello lo que la ley no les permite, y ahí venimos a encontrar ciertas diferencias. El día de hoy, cuando nos enfocamos en los actos de última voluntad, vemos a una persona que por la trascendencia de lo que desea realizar, dispone de un testamento, ya sea común abierto o común cerrado, para poder resolver sobre sus bienes después de su muerte. O bien una donación mortis causa, causa de muerte, que también se debe entender en el plano de lo legal. Una situación contemplada en el Código Civil, pero que obviamente no puede respaldarse si no es mediante un instrumento público. ¿Por qué motivo les digo eso? Independientemente si es un testamento común cerrado o un testamento común abierto. Porque tiene que haber incidencia del notario. Y acá es donde el notario eh, tiene real importancia en el campo de los actos del ser humano. Y no solo porque yo lo diga, sino porque realmente para darle certeza y seguridad jurídica a este tipo de actos o hechos jurídicos es necesaria la vista o la técnica de un profesional del derecho que permita que esas disposiciones de última voluntad realmente tengan los efectos esperados después de la muerte del causante. Y cuando les hablaba de los términos importantes que debemos conocer, los primeros van a ser el causante o el testador, que es la persona que dispone de sus bienes para después de su muerte, conocido incluso doctrinariamente como del decujus. Si ustedes ven en otras doctrinas van a encontrar que ya no se refieren al testador ni al causante, sino utilizan el término del decujus, es decir, del que dispone de sus bienes para después de su muerte, sencillamente. Entonces quisiera ver cómo están ustedes en cuanto a esos conocimientos, porque se supone, como les digo, yo puedo inferir que ustedes, al haber pasado los derechos civiles, ya acá pues ya han de conocer esos términos básicos para llegar a elaborar un instrumento como tal. Domingo Xitumul, clases de testamentos. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Las clases, pues, uh, los comunes, los testamentos abiertos, que ya lo estaba mencionando usted hace un momento, y también está los testamentos cerrados. Eso es lo que yo conozco, Lick. Ok, diferencia entre los comunes y los abiertos. Bueno, el abierto, pues, es, ¿qué le pudiera decir yo? Basado en, en el código de notariado, pues, se debe de presentar en una escritura pública por medio de un notario donde el testador No, me está debe dando de... formalidades, no diferencias. Juan José Colorado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Perdone, ¿me puede volver a repetir la pregunta otra vez? Disculpe. Clases de testamentos. Jessica Yomara, su cámara, por favor. Clases de testamentos. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Son comunes el abierto y el cerrado. Ajá. Ok, vean pues. Yo noté algo en las respuestas de sus exámenes. Yo sé que algunos van a solicitar revisión y pues es oportuno
que la hagamos. Sé que también hay molestias en algunos y pues no está mal, está bien. Me gustaría en determinado momento que algunos de los que soliciten revisión puedan darme la oportunidad que esa sea frente a todos, porque quiero que todos aprendan de los inconvenientes, no porque tenga algo en contra de los que han solicitado revisión. Porque hay un pequeño problema que persiste y este lo he visto desde el semestre pasado. No responden lo que se les pregunta. Responden cosas diferentes, lo que ustedes creen, otras situaciones, pero a estas alturas, que no respondan lo que se les pregunta es muy delicado. ¿Por qué? Porque por eso es una, en lo notarial, cuando tienen que subsanar errores, se van por otro lado, no hacen lo que tienen que hacer y por eso están de instrumento en instrumento y nunca logran subsanar los errores que se han cometido en el instrumento principal. Y por otra, si es en el campo de litigio, cuando el juez les pregunta algo, responden otra cosa o se van por otro lado, desnaturalizan el objeto de la audiencia y el juez les tiene que llamar la atención porque, pues obviamente no están haciendo lo que deberían hacer. En algunos casos, pues es obvio que como abogados, pues se hace algo, a veces se sale uno un poco de la esfera, pero con otras intenciones ya provocadas para poder respaldar los derechos de su cliente, pero no por eso quiere decir que no se responda conforme a lo que se les ha preguntado. Entonces, por eso les digo, me gustaría que en algún momento hubiera oportunidad para que eso se pudiera hacer la revisión y que ustedes se percataran de los errores, porque no responden lo que se les pregunta. No sé por qué se van a otro lado y eso les va a generar muchos inconvenientes. En el campo del examen, en el área del examen, algunos, yo les preguntaba algo tan certero que era de una línea lo más, y algunos me hicieron casi un testamento en la respuesta. Se tardaron mucho y después en el instrumento ya no les quedó tiempo. Y en el instrumento, complicado, mejor no hablo de eso, pero sí, mucho inconveniente al momento de preguntárseles. Vean pues, pregunté clases de testamentos. Y ojo, eso lleva una calaverita, porque por eso es que en sus exámenes privados a veces no saben cómo responder. Si lo ven en términos genéricos, los comunes en Guatemala, la clasificación de los testamentos va a tender a dos formas de disponer, o dos tipos de, o dos clases que ustedes quieren, pueden marcar los testamentos, comunes y especiales. Y ojo con esto, en los comunes van lo que decía Domingo y Jessica, los abiertos y los cerrados. Ojo, en los comunes abiertos y comunes cerrados, en los comunes abiertos hay participación directa, el notario. En los comunes cerrados es indirecta, porque no es el notario quien elabora el instrumento, sino en este caso quien elabora esa disposición de última voluntad es el propio testador. Pero ojo, ahí es el notario el que participa independientemente si es directa o indirectamente, es el notario que participa en los dos. ¿Por qué? En el común abierto, el notario redacta esa disposición de última voluntad. En el común cerrado no, es el testador. Pero el notario interviene recibiendo la plica, redactando el acta del testamento común cerrado y posteriormente transcribiéndola de conformidad con el artículo 962 del Código Civil en el protocolo notarial. Pero también tenemos del otro lado, el otro grupo, los testamentos especiales. Son especiales porque acá no son autorizados por el notario. No hay autorización del notario en esta etapa, por el sencillo motivo de que lo hace otra persona autorizada o facultada en ley. Así de sencillo. ¿Por qué está facultada o autorizada en ley? Sencillamente hay ciertas actuaciones
que la ley, dada la trascendencia que tienen en la vida de la persona, pues le permite a estos sujetos que autoricen un testamento, como por ejemplo el testamento en alta mar, el autorizado por el capitán del barco, o por ejemplo el que se da en una cárcel, donde no hay un notario, el testamento que se otorga con motivo de guerra. Ven, entonces hay situaciones de real trascendencia donde se permite que algunas personas puedan autorizar esos testamentos, esa disposición de última voluntad. Fuera de eso, los que más vamos a conocer o los que ustedes van a tener intervención van a ser en los comunes, ya sea en forma abierta o en forma cerrada. El que ustedes tienen en pantalla ahorita es un testamento común abierto. También tienen que saber cómo es un testamento común cerrado. El común cerrado elaborado por disposición del testador y realizado por él debe revestir las mismas características que el común abierto. Por eso es mejor que se otorgue un abierto y no un cerrado. Es que el testador lo sabe. Si tiene los conocimientos, y lo hace bien, no va a tener ningún problema que ese testamento pueda surtir los efectos esperados por él para después de su muerte. Pero si no lo hace, ese documento, pese a que al principio pueda revestir las características legales para que pueda trascender hacia el campo de lo legal, cuando se apertura y la aplica, si carece de alguno de los requisitos o presupuestos legales, puede ser atacado, ya sea de nulidad o anulabilidad. Ya vamos a ver eso en unos minutos y ahorita, por lo tanto, nos vamos a centrar en la redacción del testamento común abierto. ¿Qué debemos de saber? Hay ciertos instrumentos o ciertos actos en el derecho, como en este caso, que necesitan otros requisitos más de los considerados para que puedan tener esa validez legal. En el caso del testamento, lo que se exige en un testamento común abierto son 2 testigos instrumentales que puedan servir para, bueno, y de conocimiento notario, que puedan servir para poder darle validez a esa declaración de última voluntad. Entonces, lo que vamos a ver ahorita es la redacción de ese testamento. Y alguien me dirá, licenciado, pero ¿qué sucede si la persona es ciega? ¿Puede otorgar su testamento? El testamento es común abierto, común cerrado. ¿Qué me dice Gladys Noemí Socop? ¿Un ciego puede otorgar un testamento común abierto o común cerrado? Buenas noches, Lick. De acuerdo al Código Civil, no recuerdo en qué artículo en específico, un ciego no puede otorgar testamento cerrado. Tiene que ser abierto y tienen que haber 5 testigos. Ok, 5 testigos. 5 testigos. ¿Estás segura? Es un testigo En el artículo 957 dice que el testamento del ciego debe intervenir un testigo más de los que se requieren para el testamento abierto. Será leído a altavoz 2 veces, la primera por el notario autorizante. Ok, entonces, ¿son 5 testigos o son 3 entonces? ¿Qué es? Entonces, cuando es un ciego, es un testamento común abierto, y interviene un testigo más. Es decir, aparte de los 2 instrumentales considerados por el notario, debe intervenir un testigo más, que es el que le leerá el testamento por decisión del testador, para que pues el ciego pueda estar seguro de su declaración de última voluntad. Por eso dice,
El 957 debe intervenir un testigo más de los que se requieren para el testamento abierto. Será leído en altavoz 2 veces. La primera por el notario autorizante y la segunda por uno de los testigos. Ahí no dice cuál de los tres, ¿sí? Elegido al efecto por el testador. Y será mención especial de esta circunstancia, es decir, que la persona es ciega. Entonces, ¿qué tipo de testamento otorga el ciego? Jóvenes. Común Abierto. abierto. Común abierto. Común abierto. Sí. Ok. Los testamentos en cuanto a su forma, ¿cuáles son? Póngale una calaverita a ese artículo. Póngale una calaverita a ese artículo, 954. Pregunta muy recurrente en algunos exámenes privados, comunes y especiales. Y ahí los tienen. El abierto y el cerrado. Son especiales los que se otorgan en los casos y conexiones que se expresan en este capítulo. Ya les expliqué por qué. Ok. El testamento común abierto deberá otorgarse en escritura pública como requisito esencial para su validez. Entonces, al testamento, pónganle que el testamento, pues, es un, si lo quieren ver ustedes, así es un acto de disposición de última voluntad que obra en un acto solemne. Es decir, no solo tienen que haber 2 testigos, 3 testigos si fuera un ciego, o los requeridos por ley, sino que además, como requisito especial para su validez, debe constar en escritura pública. Licenciado, ¿puedo hacerlo en una hoja en blanco? Si usted es el que va a otorgar el testamento y es un testamento, puede otorgar testamento común cerrado, pero hay ciertos requisitos para ello. Entonces vamos a encontrar el testamento del ciego también como parte del testamento común abierto, y también vamos a encontrar el testamento del sordo. Y ojo, si un sordo quiere hacer testamento abierto, deberá leer el mismo en voz inteligible, el instrumento, a presencia del notario y testigos, lo que se hará constar. Entonces, ¿qué tiene que hacer el sordo si quiere otorgar su testamento común abierto? Leerlo en voz inteligible, es decir, que se pueda entender. La pregunta del millón, ¿puede otorgar o quiénes no pueden otorgar testamento común cerrado? 960. 960. El ciego no puede y el que no sepa leer y escribir. Es decir, sería imposible que alguien que no sepa leer y escribir pueda otorgar su testamento común cerrado. Y me recuerda un caso que al final pues ya no lo llevé, pues la familia no se puso de acuerdo en cuanto a los honorarios, pero ellos querían, bueno, al menos que yo me he enterado, no propusieron después ninguna acción legal, pero era inconcebible porque la mamá de ellos, la difunta madre de ellos, pese a que tenía muchos bienes, no sabía leer y escribir. Cuando falleció, curiosamente, pues ellos perdieron sus bienes, incluso fueron desalojados del lugar donde vivían. ¿Esto por qué? Curiosamente, pues resultó un testamento común cerrado y la disposición de última voluntad, pues iba a favor de alguien más, bueno, de otras personas. ¿Qué es lo que sucedió acá? Cuando yo platicaba con ellos, resultaba que la señora no sabía leer, no sabía escribir. Incluso ellos tenían documentos, fotocopias de cédulas, hasta una cédula antigua, donde ahí se indicaba que ella no sabía leer ni escribir. Y su DPI, lo que aparecía era huella, no aparecía firma. Entonces la pregunta es, ¿puede impugnarse ese tipo de disposiciones? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? Sí. Obviamente, pues, eso tienen que cuidar ustedes. Imagínense la responsabilidad del notario en dado caso, pues, haya intervenido en un tipo de estos testamentos, de autorización de estos testamentos.
Quizás él pueda decir, mire, yo no lo autoricé, yo solo, ella me dijo que era su disposición de última voluntad, estaban los testigos, ingresó en el sobre y ya, yo lo único que hice fue redactar el acta del testamento como cerrado, y ya. Pero esa disposición sí puede ser atacada legalmente. ¿Por qué? Porque pues la ley permite que solo las personas facultadas para declarar o manifestar o otorgar su disposición de última voluntad mediante testamento común abierto, común cerrado, lo pueden hacer en las formas pues autorizadas o permitidas en ley. Nada más. Entonces, pues la redacción básica de un testamento común abierto nos va a tener ciertas situaciones. Ya vamos en algún momento a entender qué es lo que se puede manifestarse en un testamento y qué no. Por ejemplo, yo les decía a algunos alumnos míos el año pasado que la importancia del testamento radica en que si no dispone de sus bienes para después de su muerte y no lo hace en vida tampoco, obviamente eso va a pasar por un proceso sucesorio. Un proceso sucesorio que no solo de por sí es oneroso, sino que trae aparejado otro tipo de circunstancias, que los hijos, que los herederos se vayan a pelear por la herencia o que no estén de acuerdo en la forma en que se vaya a distribuir esta. Y que eso pues vaya a ser largo, vaya a ser engorroso y lejos de que se deje algo ya resuelto para beneficio de los herederos, se pueda causar problemas que puedan redundar en litigios que pueden durar por años. Entonces, el testamento es eso, es evitar que los herederos pues vayan a quizás no evitar discusión entre ellos, pero sí que los bienes puedan distribuirse en la forma en que el testador o el causante quiera para después de su muerte. Con esto no quiero decir que la persona ya está esperando morir, está esperando fallecer, sino debería ser una circunstancia común entre todos que las personas estén acostumbradas a otorgar su testamento. Eso porque nadie tiene comprada la vida. Bajo el punto de que nadie tiene comprada la vida, al momento de tener un bien o de tener ciertos bienes, debería disponer de esos bienes para después de su muerte. Como les digo, no sabe realmente qué les puede pasar. Entonces, bajo esa incerteza de la vida, el testamento nos, de una forma práctica, ayuda a resolver en qué forma van a ser distribuidos esos bienes para después de la muerte del causante. Sí, Jessica Yomara. Perdón, licenciado. Tiene levantada la mano. Lo marqué sin querer, perdón. Ok, entonces, veamos, ¿qué bienes o qué tipo de cosas pueden disponerse como acto de última voluntad? ¿Quién me dice? ¿Quién quiere participar? ¿Nadie quiere participar? Ok, voy a... Licenciado, Sí, Cecia. usted preguntó qué cosas pueden disponer de última voluntad. Podría ser Exactamente. podría ser los bienes muebles y también algunos inmuebles, licenciado. Perfecto, ¿qué más? Las cuentas bancarias podría ser. Sí, solo que en cuentas bancarias tomen en consideración algo. Normalmente en las cuentas bancarias se dejan beneficiarios, llenan un formulario donde se dejan beneficiarios. Entonces es común que cuando las personas fallecen, si la persona tenía cuenta bancaria, acuda al banco y verifique, y si aparece como beneficiario, pues le sea entregado el dinero a esta persona.
Gabriel Alejandro Cabrera. Pero eso no quiere decir de que en un testamento tampoco no se puede disponer en cuenta bancaria. Sí se puede. Gabriel Alejandro. Buenas noches. Es correcto. ¿Qué entraría dentro de esas cosas que puedan ser susceptibles de derechos y de obligaciones en dado caso también? ¿Podría ser la tutela de una persona? Ujú. Pensémoslo de esta forma, son derechos accesorios. Ahora, lo que tienen que pensar ustedes, independientemente de esos, por ejemplo, tenemos bienes muebles e inmuebles, decía Cecia, si son del propietario, ya sea en forma completa como titular de todos los derechos o como copropietario. Y ojo, ¿se recuerdan cuando vimos lo de la copropiedad? Cuando estábamos hablando de la copropiedad, ok, alguien puede disponer de una copropiedad, derechos de copropiedad, sí, pero ojo, él puede disponer, y esto es importante, porque acá en el testamento no puede indicar que él dispone de la propiedad en su sentido amplio, es decir, como propietario en su forma completa, porque si hay más propietarios, él puede disponer únicamente de sus derechos como copropietario y puede ceder esos derechos como copropietario, pero no lo puede hacer del bien completo. Entonces, en el testamento tiene que saber redactarse esa disposición de última voluntad. ¿Qué otra situación? Acciones. Las acciones también pueden formar parte de un testamento. ¿Sí? Eso lo tienen que tomar en cuenta. Derechos de autor, exactamente. Pero ojo acá, también vienen ciertas obligaciones. Recuérdense que tenemos que pensar en que si hay deudas, la pregunta es, ¿el testador puede dejarle ciertos derechos a alguien, nombrarlo como su heredero, pero también a la vez puede imponerle ciertas obligaciones, como por ejemplo, te dejo esta casa, el carro y todo, y a cambio de eso, estás obligado a pagar ciertas deudas que todavía pueden quedar en el futuro, por X o Y razón, ¿ya? O, aunque no se lo diga, la ley es clara en atender a este tipo de presupuestos, que el heredero también va a responder de esas cargas que lleva implícita la herencia. Y no solo me refiero a deudas como tal, con un acreedor. Pensemos en el caso de derechos de alimentos. Los alimentos son tan importantes que cuando se realiza un proceso sucesorio, si hay alguien con derecho a alimentos, esto es lo primero que se debe garantizar dentro de la distribución de la herencia. Y alguien me dirá, licenciado, ¿y qué sucede si hay un testamento, pero el testador dispuso de otorgar sus bienes, pero no dispuso del cumplimiento del derecho a alimentos? Puede ser atacado eh, ese testamento. Pues veámoslo, quizás no ha atacado el testamento, porque si hay un heredero, ese heredero, pues se le puede adjudicar del bien, pero ojo, ese heredero puede llevar la carga del pago o del cumplimiento del derecho de alimentos, ¿me entiende? El testamento es funcional, pero va a llevar la carga del derecho a alimentos. ¿Cómo evitarlo para que
el heredero no se encuentra con esa sorpresa después, o máximo si le caía mal, qué sé yo, que su papá haya tenido algo que ver con alguien más y de pronto haya tenido otro hijo fuera del matrimonio. Hacerle ver este tipo de cosas al testador. Y ahí es muy importante no solo la redacción, es decir, yo me podría enfocar solo en enseñarles a redactar, pero que ustedes tienen que ser buenos asesores. Y en esto, hacerle ver al testador este tipo de circunstancias. Iris Folgar. Buenas noches, licenciado. Ah, Solo con esto que nos expone me da la duda, porque es la última voluntad de la persona, y si no quería dejarle a esa persona en específico, es que vean, hay hijos que los podemos tener como pretéritos. Entonces, ¿qué es un hijo pretérito? ¿Quién me dice? Futuro. ¿Cómo? No, perdón. Antes, licenciado, pues, que estuvo antes. Sí, pero denme un término. El preferido. No, no dije preferido, pretérito. ¿Quién me dice? Como hijo de crianza, licenciado. Un hijo Veamos. no concebido, Lic. Licenciado, un hijo que fue fuera del matrimonio. No. Veamos así, nació posterior al testamento. Nació posterior, es decir, el testador no tenía conocimiento de él. Puede ser que no haya tenido conocimiento, o puede ser que haya tenido conocimiento. ¿Qué es lo que sucede en este caso? O, por ejemplo, el hecho de que el testador no haya querido que a los hijos no les quede ningún bien. Es que es disposición de última voluntad de él. Sí, nadie niega eso. Nadie niega eso, pero ¿qué es lo que sucede? Carlos, pasó Derecho Civil, me gustaría ver su examen, si usted nos diera la oportunidad que veamos su examen, que le autorice ver su examen en público, porque me interesa que usted vea sus errores. Usted ha preguntado bastante y no entiendo por qué seguimos teniendo ciertas falencias. Vea pues, lo importante cuando tenemos estos presupuestos es un derecho no puede contravenir otro derecho que está en ley, porque si nos vamos a entender la intención del causante sobre si él no quiso, recuérdense que hay ciertos derechos o ciertas obligaciones que el causante tenía en vida que no finalizan con la muerte de este, como por ejemplo las deudas. El derecho a alimentos, porque puede hacer que él haya estado en un proceso, imagínense el caso de aquellas personas que estén llevando un derecho a alimentos, un juicio de alimentos, y el juez al final resuelve que sí, la persona te tiene que pagar la cantidad de tanto, ¿verdad? 1,000 quetzales, 2,000 quetzales por el derecho a alimentos, y fallece el sujeto obligado. Es que él no quería pagarle nada y él solo dispuso de sus bienes para después de su muerte. Pero ¿qué pasa con ese derecho a alimentos? Haya sido o no haya sido declarado judicialmente, hay una obligación de él. Él es el heredero. Entonces, Iris Folgar, véalo desde ese punto de vista, él es el heredero. Él dispuso de sus bienes. Esa obligación, ese derecho, nadie se lo quita. El heredero tiene la casa, tiene el carro, los bienes que le haya querido dejar al causante o el de Cujus, nadie se lo va a quitar, pero también lleva implícita aquellas cargas producto de esa herencia. ¿Y cuáles son esas cargas? El derecho a alimentos. ¿Ya? La disposición de última voluntad, el testador dispuso de sus bienes, pero las obligaciones, aunque no haya querido disponer, la ley sí le manda a que deba cumplir. Es que ya ha fallecido, sí, pero entonces el heredero sí. ¿Hay formas de quitarse eso? Hay ciertas formas, sí, pero son cuestiones y salidas legales que
son producto de la redacción notarial y ahí me voy a centrar yo en unos minutos. Javier Ignacio. Licenciado, estoy viendo un ejemplo y dice, por ejemplo, cláusula tercera. El testador deshereda expresamente a cualquier otra persona, fuera de los nombrados, que pudiera pretender mejor igual derecho, pues lo manifestado en este instrumento contiene sus disposiciones de última voluntad. O sea, esto se está refiriendo a esos compromisos que usted dice, ¿verdad? Que derecho a alimentos o... No, ahí no se está refiriendo a eso. Es que vean, pues, necesito que comprendamos eso. El testador dispone de sus bienes. Al disponer de sus bienes, aunque no haya dispuesto de cómo se van a cumplir sus obligaciones, esos bienes traen aparejada por ley, traen aparejada aquella carga de cumplimiento de obligaciones. Porque él pudo haber dispuesto de sus bienes, pero ¿qué pasa si esos bienes tenían una hipoteca? O habían préstamos que no había cancelado él. ¿Será que no hay forma de que se le pague a los acreedores? ¿Y qué pasa con los derechos del acreedor? Y a esto sumémosle lo que pasa con aquellos hijos que tienen derecho a alimentos, que son menores de edad. Porque él podía desheredar o podía no decidir dejarle bienes a un hijo que no quería, porque tenía problemas, X o Y motivo, pero por ley tenía obligaciones. ¿Qué pasa con esas obligaciones? Nadie se está metiendo con su testamento, él dispuso de sus bienes y el testamento surte efectos legales. Pero ojo, detrás de eso también viene aquella carga que va implícita en los bienes, que es el cumplimiento de las obligaciones si la persona ya ha fallecido. Y tomemos en cuenta esto. Fallece la persona, la propiedad, veamos el caso de una casa, tenía hipoteca. La hipoteca tiene, recuerden ustedes cuando vimos los derechos reales, tiene un derecho el acreedor ahí, que es perseguible, no importando qué mano se encuentre. Es que ya está en nombre de los herederos, no importa. Si no pagan la deuda, no pagan el crédito bancario, se ejecuta y no importando qué mano se encuentre, se promueve el juicio ejecutivo oportuno. Si no se paga o no existe mejor postor en la subasta que se realice sobre el bien, el acreedor puede solicitar que se le adjudique el bien como forma de pago. Y eso está en ley. Entonces tienen que pensar desde ese punto de vista. Gabriel. Licenciado, conforme a todo lo que hemos estado platicando, bueno, que usted ha estado platicando, ¿verdad? Me surgen varias inquietudes. Por ejemplo, pongamos el caso de que yo estoy haciendo un testamento y yo tengo 5 hijos. Vamos a poner que 4 están en el testamento. A 2 les estoy dejando varias cosas. Al otro simplemente digo que no le voy a dejar ningún bien, pero le doy todas las obligaciones. O sea, yo tenía 2 préstamos que tenía pendientes de pago. Puedo decirle al tercer hijo, tú te encargas de pagarlo. No tienes ningún beneficio, pero adquieres mis obligaciones. Y el cuarto hijo que no entra porque no está en el testamento, ¿verdad? Simplemente él se adhiere al proceso cuando yo muera para decir, ok, todos los bienes que no fueron repartidos, yo puedo entrar a la disputa por los mismos bienes, ¿verdad? Aparte, pongamos que el quinto hijo tiene derecho de alimentos porque yo no estoy con la mujer. Va, ¿qué pasa? Vengo yo y en el testamento pongo de una vez que el bien inmueble que tengo ubicado en tal lugar se va a rentar hasta que mi hijo cumpla 18 años para que con esa renta se pague el derecho de alimentos y así no afectar a ninguno de los otros herederos. ¿Es posible poner todas esas cláusulas o me estoy saltando varias leyes en ese paso? Sí, vean pues, pensemos, ¿se recuerdan ustedes cuando vimos la elaboración de las cláusulas donde el notario o a través de la disposición de la voluntad de los otorgantes, contratantes, como ustedes le quieran denominar, o los comparecientes,
cuando ellos decidían imponer en el documento, en el instrumento, en el contrato, ciertas condiciones, ya sea suspensivas o revocatorias, se recordarán ustedes que vimos algo muy importante y platicamos de que nacido el derecho, o cumplida, perdón, la obligación, nace el derecho. En el caso de la suspensiva, si se cumple la obligación, nace el derecho. Por ejemplo, no puede tomar posesión de la casa hasta que no la ocupe. Ya la pintó, no, perdón, hasta que no la pinte. Ok, la pintó. Entonces ya nació un derecho, que es el de ocupar el bien. Si, en cambio, en las resolutorias, si, por ejemplo, si su hijo deja estudiar en la escuela, entonces pierden el derecho sobre la casa. Ah, perfecto, no cumplió con el mantener a su hijo en la escuela, entonces en ese momento pierde el derecho sobre la casa. Entonces se resuelve el contrato. Mientras que en una nace el derecho con el cumplimiento de la obligación, en la otra se pierde el derecho con el cumplimiento de la obligación, o perdón, de esa condición. ¿Qué es lo que sucede en las cuestiones testamentarias? Nace el derecho, ya sea para poder obligar a alguien o para poder adjudicarle cierta responsabilidad, siempre y cuando se acepte o se otorgue cierto beneficio, cierto derecho sobre los bienes del causante. ¿Qué es lo que sucede acá? El hijo puede decir, sí, me voy a encargar de hacer esos pagos, no hay ningún problema. Pero en el futuro ya hizo 2 o 3 pagos de eso que debía el causante o que dejó en deuda el causante. Y después dice, ya no quiero hacerlo. Sí, lo puede hacer y él puede dejar de cumplir con eso. ¿Por qué? Porque nunca tuvo un beneficio. La herencia lleva aparejada no solo derechos, sino también obligaciones. Entonces, ¿quién tendría la obligación de pagar esa carga que dejó pendiente el testador? ¿El que tiene los bienes o el que no se quedó con nada? El que tiene los bienes. Por eso es que la ley determina esa carga para los herederos, pero no para aquel que no se queda con nada. Inclusive, esa carga la tiene el que acepta la herencia, pero puede ser que se haya nombrado a alguien como heredero y el heredero diga, imagínense que se haya nombrado un solo heredero y en el momento de la aceptación de la herencia él diga, no la quiero. Bueno, no la quiero, está bien, pero el testamento, pese a que tiene los efectos esperados, pues sencillamente la herencia queda vacante y se tiene que promover un proceso sucesorio para llamar a los demás herederos para ver si la aceptan. ¿Por qué se tiene que promover un proceso sucesorio en forma intestada? Porque el testamento no tiene ninguna razón de ser, porque el que fue nombrado como heredero no aceptó la herencia. Así de sencillo. Entonces, perfecto, me dejó bienes y yo los acepto. A partir de la aceptación de esos bienes, yo también tengo la carga que implica tener esos bienes. No sé si me voy a entender, Gabriel Alejandro, en una parte que usted preguntó. Pero imponer obligaciones no teniendo beneficio, no hay ley que me sujete a mí a cumplir con eso, ¿me entienden? No hay ley, ¿por qué voy a cumplir yo con algo si no me dejaron nada? Si no tengo cómo cubrir eso. Y ya vamos a ver en ley cómo es que opera eso también en la práctica, ¿sí, Iris? Lick, pero si fuera el caso que solo tiene deuda, o sea, sí tiene que haber un heredero que las asuma, ¿o no? Si solo tiene deuda, si no tiene bienes, no tiene ninguna razón de ser el testamento, Iris. Porque ¿de qué va a disponer él si no tiene bienes? O sea, puede nombrar el testamento y todo, pero si no tiene bienes, ¿qué? Y tampoco si no tiene bienes, no creo que alguien vaya a pelear alguna herencia, vaya a pedir que se abra, la aplica el testamento común abierto. Así me voy a entender ahí. Pienso que la base legal de esto, o el punto de partida es que tenga bienes.
O quizás alguien pueda decir, es que él no sabía que tenía bienes, pero le dejaron una herencia. Ah, bueno, pero esa ya es otra cosa. Sí, pero aquí el punto de partida, y con relación a su pregunta de si no tiene bienes, no tiene ninguna razón de ser que se deje, que se otorgue testamento. ¿Ya? Ah, solo tenía deudas. O por ejemplo, en algún caso, yo tuve la oportunidad de ver uno específicamente, donde el señor tenía un terreno como de 30,000 quetzales en una aldea. Y tenía deudas que le iban a cobrar que superaban los 125,000 o 150,000 quetzales. ¿Ustedes creen que el heredero le iba a decir sí para que después los cobradores estuvieran en la puerta de su casa cobrándole a él? No es normal, porque por ejemplo, si no hay hipoteca, no es normal que los cobradores, sabiendo que ya falleció, vayan a cobrar. Y lo que sucede cuando hay hipoteca, tienen que ver esto. Si la hipoteca es de un banco, en muchos casos hay un seguro, y el seguro es el que se encarga de pagar la hipoteca. Y ojo con este tipo de asesoría también, porque yo conocí a alguien, no digo el nombre del colega por respeto, pero que le había dicho a las personas de que eh, no aceptara la herencia, porque había una hipoteca. Y cuando yo veo los documentos, incluso solicité un informe al banco para ver cómo estaba la situación de la hipoteca del señor. La hipoteca tenía seguro, y en una de las cláusulas establecía claramente que el seguro pues cubría la totalidad del bien inmueble al momento de fallecer. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Sencillamente solicitar que la hipoteca cubriera, que el seguro cubriera el pago de la hipoteca, y ya el bien quedaba liberado. ¿Me entienden? Y ya las personas estaban pensando en renunciar a su derecho en la casa, es más, ya estaban pensando en desalojarla por lo mismo. Entonces ahí es donde tienen ustedes también que saber asesorarse. Ah, pero ¿qué pasa si era una hipoteca de las personas, de alguien, de un particular? Ahí no creo que tuviera seguro. Pero lo importante es ver cuánto se ha compensado la deuda quizás, y ver si la persona que va a quedar como heredero, pues le conviene seguir pagando el bien para poder hacerse de la casa, porque si no, pues no tendría ninguna razón de ser también aceptar la hipoteca. No sé si me doy a entender ahí. ¿Entendemos esto? Sí, Sí. ¿Eh? Y lo mismo sucede en el caso de las acciones. Y entonces acá tiene la responsabilidad quien acepta la herencia, pero no hay responsabilidad quien no tiene herencia como tal. Por ejemplo, dejan solo obligaciones, eh, a menos que él haya firmado algo donde se responsabiliza de las obligaciones, sí, pero si no, no tiene por qué cumplir con ese presupuesto legal, ¿me entienden? ¿Sí? Ok. Entonces veamos esto, pues. Vamos a ver la redacción. Si ya pasamos esta parte, ahorita veamos la redacción. Hay tres cosas, me voy a saltar esto para que nos guiemos en un pequeño esquema. Se han dado cuenta que los instrumentos que hemos elaborado normalmente han tenido una estructura básica. En los traslativos de dominio había una estructura, y sobre esa estructura nosotros le íbamos agregando las cláusulas. En este pensemos algo similar. Cuando pensamos en una disposición de última voluntad en un testamento, pensemos, si lo quieren ver así, en esta pequeña estructura. Hidra, donde la I sería donde el testador instituye, la otra, sencillamente la D sería deshereda, la otra sería revoca, y la A sería la aceptación. En esa estructura básica pensemos, puede variar porque, por ejemplo, algunos notarios pueden hacer
que consideren primero, después de instituir como herederos a algunas personas, puede ser que decida revocar, el notario decida consignar la revocación antes y después desheredar, y por último la aceptación, y no cambia, pues no hay ningún inconveniente, pero las cláusulas básicas son esas. En este vamos a ver la redacción que hemos utilizado para este y solo vamos a ver quizás algunos errores, algunas situaciones que se pueden cometer en la redacción notarial de este tipo de disposiciones de última voluntad. Tenemos el testamento y algo muy importante acá. La hora es quizás una de las escrituras donde el notario tiene la obligación de consignar la hora de inicio y la hora en que finaliza el otorgamiento de esa disposición de última voluntad. Entonces, tenemos el lugar y la fecha, y aquí como vemos un error. Miren, ¿qué error se ha cometido acá? Ustedes ya saben, ¿qué error se ha cometido ahí? Carlos Martín. De que en el encabezado o en la primera línea debería ser municipio y departamento de Guatemala. ¿Por qué? Porque así se inicia siempre, Lick. Se supone que, o sea, fue redactada en la, como dice. No, ¿por qué? Sí, pero ya no está para ese tipo de respuestas, Carlos. Yo ya lo expliqué. Tengo una razón del por qué va eso. ¿Por qué? Puede ir en la ciudad de Guatemala, te lo dije. Pero ¿cuál era la obligación del notario en el momento de individualizar a alguna de las partes? Y se lo subrayé ahí. Blanca Magalí. Estoy lento. Lo de las 16 horas en punto, o sea, 0 minutos. No, les marqué el siguiente error. Bueno, no error, sino les marqué el siguiente en amarillo también y les indiqué qué error tiene ahí. No, consignó en la ciudad de Guatemala, va a estar aceptado. Pero cuando indico domicilio, ¿qué error se cometió ahí? Ahí indica de este domicilio. ¿Dónde está el domicilio en el encabezado? ¿Dónde está? Eso le iba a decir que arriba se colocaba el municipio y departamento para llegar a ese punto únicamente indicar de ese domicilio. De lo contrario se tiene que indicar el domicilio directamente de la persona. Exactamente. Si no indicó arriba el departamento, porque no es solo en el departamento de Guatemala, ahí está raro lugar. Tendría que ser municipio y departamento. No consignó eso, consignó en la ciudad de Guatemala. Perfecto, está bien. Pero abajo tuvo que haber consignado de qué departamento o de qué domicilio era él. Con domicilio en el departamento de Guatemala. Con domicilio en el departamento de Chimaltenango. Y ojo, porque son errores muy comunes que se cometen. Sí, a veces están yo por ejemplo en esta ocasión vi esos errores en su examen, en su redacción. Y el abuso en mayúsculas. Bueno, puedo entender que algunos no han estado en clases, quizás no estén ahorita ni recibiendo clases, sino eran de los nuevos, que solo aparecen en exámenes, pero ustedes que ya saben, si eso no se pueden dar el lujo ustedes de cometer ese tipo de errores. Entonces, veámoslo así. El artículo 29 indica nombres, en el inciso 2, apellidos, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, ocupación, oficio y domicilio de los otorgantes. Y ahí miren un craso error, diría alguien en política. Vean acá. El domicilio no está. Puedo impugnar yo, ojo, el inciso del artículo 29, el inciso 2, ¿es requisito esencial o no? Sí. Son formalidades esenciales de los instrumentos públicos, el lugar y fecha del otorgamiento, el nombre y apellido o apellidos de los otorgantes.
Ok. ¿Es requisito esencial o no es requisito esencial? Bien. Sí, es requisito esencial. ¿Seguros? No, no es No requisito es esencial. esencial, Lick. ¿Cómo? No es esencial. No es esencial y ojo, no es esencial, es formal. Ok. No es esencial. Diana Esmeralda, solo para aclararle, formal. Si nos vamos a lo que se tiene que ir en el instrumento y está en el código notarial, son requisitos formales. Entonces, la nulidad por motivos de forma es lo que se ataca a través del código notariado, que es el derecho de forma. Nulidad por motivo de fondo es lo que va en el código civil. Se recordarán ustedes con los vicios de declaración de voluntad. ¿Ya? Ahí se ataca la nulidad de fondo. Ok, entonces, vean pues, no es requisito esencial como tal, pero dice lugar y fecha. En la ciudad de Guatemala. Perfecto, ahí está bien. ¿Qué pasa con los que consignan departamento? En el departamento de. ¿Podría tener inconvenientes? Sí, podría tener inconvenientes. Bueno, no puede ser, veámoslo en un sentido donde vamos a atacar lo que el juez sí puede declarar. Entonces, no es formalidad esencial, es una formalidad no esencial. Hacen que incurra el notario en una multa de 5 a 50 quetzales. No es mucho y no hay mayor inconveniente, pero ¿qué sucede con eso? La omisión de las formalidades esenciales en los instrumentos públicos da acción a la parte interesada para demandar su nulidad siempre que se ejercite dentro del término de 4 años. La omisión de las formalidades no esenciales hacen que incurra el notario en una multa de 5 a 50 quetzales según el caso. La pregunta es, ¿puede solicitarse la nulidad de ese instrumento? ¿Qué dicen ustedes? Para que proceda la responsabilidad civil de daños y perjuicios en la vía civil contra el notario por nulidad del instrumento es necesario que haya sido citado y oído en el juicio respectivo, en lo concerniente a la causa de nulidad. Pregunta, ¿puede haber solicitarse la nulidad del instrumento por eso? Y dice no, porque se tiene que... En primicia no, porque se tendría que corroborar ahí pues el domicilio causante y obviamente van todos los elementos en que puedan individualizarlo a él como tal, pero hay responsabilidad del notario. Hay responsabilidad del notario, pero eso no garantiza que no puedan atacar el instrumento público también por el lugar y la fecha. Por eso yo les he insistido en que preferiblemente mejor que se consigne el municipio y el departamento para evitar inconvenientes. Entonces, recuérdense que el notario en su función debe de cumplir la prevención. Sí, Domingo. No, Lick, muchas gracias, ya lo aclaró. Perfecto, entonces, vamos ahí, Luis Gerardo García. Buenas noches, licenciado, perdone. Entonces, de acuerdo al criterio que usted nos está enseñando, lo ideal sería que en todos los instrumentos seamos lo más específicos y técnicos posible. Exactamente. Recuérdense que, ¿cuáles son las funciones del notario? ¿Cuáles son? ¿Quién me dice? ¿Cuáles son las funciones básicas del notario? Una de ellas es asesorar u orientar, Lick. Asesora, previene, ¿cuál otra? Crear, dar forma a la voluntad de las partes. Sí, pero funciones como tal. Modeladora, ¿cuál otra? Preventiva, modeladora, ¿cuál otra? Asesora, ¿cuál otra? No se saben ustedes las funciones del notario, derecho notarial 1. Parte de los actos. No, démelas, ustedes están suponiendo. ¿Cuáles son las funciones del notario? Calificadora, licenciado.
Parte de, deme la función. Legitimadora también. Legitimadora, ahí hay otra. Legitimadora, autenticadora. Entonces tenemos, ojo, autenticadora, legitimadora, eso se da en el instrumento, ¿sí? Modeladora, eso es moldear la voluntad. Van 3. Preventiva es otra, van 4. ¿Y cuál es la quinta? Asesora. Receptiva, Alex. ¿Ah? La receptiva no. Receptiva, sí, la receptiva. Esa es otra función. Entonces, vean pues. El notario recibe la voluntad, asesora las partes. Y ojos, tiene un lapicero ahí, véanlo en el sentido de orden. Recibe la voluntad de las partes, la función receptora. Asesora sobre la voluntad de las partes. ¿Sí? ¿Qué más? De acuerdo a la voluntad de las partes, antes de pensar en cómo va a redactar, debe prevenir cualquier situación que pueda perjudicar esa voluntad de las partes. ¿Sí? Después modela la voluntad de las partes en el instrumento público. Legitima esa voluntad de las partes y autoriza el instrumento público. Se lo di un orden, en el orden donde tenga que ir. Pero ojo, cuando estén estudiando, si quieren, utilicen este código. Tal vez les puede servir. Al plan, recibe, asesora, previene, legitima, autoriza y modela la voluntad de las partes. Si lo quieren ver ustedes así. Yo les proporciono algunos códigos porque para su servidor ha sido más fácil estudiar con códigos. De hecho, yo trabajé en un lugar donde, bueno, 2 lugares. Por primera vez en un lugar donde lo que se hacía era crear códigos. Entonces se podían realizar oraciones grandes a base de códigos. Todo lo que se recibía vía telefónica se agregaba en una pantalla en un sistema, pero que solo aceptaba códigos. Y los códigos son tan fundamentales porque permiten tener gran cantidad de información en pequeñas cosas y es increíble cómo el cerebro los capta. Entonces, ya se los dejo a ustedes, ustedes sabrán si los utilizan o no. Pero bueno, vamos acá, en la redacción como tal. Ya vimos este error, obviamente acá constituido en, ya saben que va al lugar donde puede estar constituido, en la oficina del notario. Si está el testador en la oficina del notario, perfecto. Puede ser que esté en la casa del testador. ¿Hace falta que esté a punto de fallecer el testador? No. Javier Ignacio. Sí, eso le quería preguntar si es, bueno, según tengo yo entendido, en el testamento hay que poner el lugar donde se otorga. Efectivamente, por eso acá está la parte donde ustedes tienen que consignar el lugar donde están otorgando ese testamento. Ok, en presencia de los testigos instrumentales, civilmente capaces, ojo, esto sí lo tienen que consignar, capaces, idóneos y de conocimiento del notario, que reúnen las calidades que exige la ley. Los señores, y colocan los nombres. Si es ciego, un testigo más. ¿Ya? Así de sencillo. Un testigo más para que tenga validez el testamento. No lo consignó. Ojo, ya ponen en peligro la validez de ese testamento. Tienen que tener cuidado. Ok, se encuentra presente en el lugar y hora indicados, y aquí vamos. El decujus, es decir, el testador. Hace falta, como les decía, que esté a punto de morir. No, lo puede otorgar cualquier persona. Hace falta que sea, ¿qué les puedo decir? Que tenga 60, 70, 80 años, no. Puede ser alguien mayor de edad. A partir de los 18 años puede otorgar testamento. Licenciado, ¿qué sucede si la persona carece de sus facultades mentales? ¿Puede otorgar testamento? No. Esas personas tienen que hacerlo
quien dispone de ellos, que es quien lo representa. ¿Puede comparecer un representante a otorgar el testamento de él? No. El testamento es un acto personalísimo. No puede otorgarse un mandato para que el mandatario otorgue el testamento, última voluntad de alguien. No puede. ¿Por qué? Porque el testamento es un acto personalísimo. Pero es que la persona está en otro país. Bueno, que otorgue su testamento con un notario guatemalteco ahí. Brian José. Licenciado, una pregunta. ¿Los testigos se individualizan o solamente se identifica su nombre? Los nombres. Solo identifica los nombres. Gracias. ¿Sí? Ok. ¿Los quiere individualizar? Licenciado, disculpe. ¿Sí? Con respecto a lo que pregunta el compañero, tengo una duda. Tampoco se coloca lo que dice que son capaces, civilmente capaces e idóneos. O no se Arriba, puede, o no se... arriba lo está haciendo. Ve arriba. Gracias, les perdone. Ok. Domingo. Licenciado, disculpe, y por ejemplo, alguien que casi está moribundo, de hecho, es imposible que pueda generar su testamento, ¿verdad? Pero si algún familiar lo llegara a solicitar los servicios de un notario para que ingrese al hospital y le puedan tomar su testamento ahí, ¿es posible eso, Lee? Es posible, y mucho cuidado con esto. Es posible siempre y cuando la persona pueda comunicarse inteligiblemente, es decir, sin ningún inconveniente, el notario vea que está en sus plenas capacidades mentales, quizás no físicas, pero sí mentales, para disponer de ese acto de última voluntad. Porque si va a ser aquel que cierra los ojos, que ya medio responde, ahí quien le va a dar el acto de última voluntad van a ser las personas que estén cerca, no va a ser él. Y el notario ahí se convierte en un previsor, él tiene que ver los elementos circunstanciales, ver el ambiente donde está. Si él ve que esa persona ya no puede otorgar testamento, no lo puede hacer. Pero es que quienes le van a pagar son las personas que están ahí cerca, es el familiar que lo requirió, sí, pero él casi que le va a dictar al notario qué es lo que tiene que poner en el testamento. Y eso no es correcto. Licenciado, pero él no puede, él sí puede decir cómo quiere dejar sus bienes, pero lo que él no puede hacer ya es firmar. Bueno, perfecto. Pero, ¿qué es lo que sucede acá? Aunque comparezca un testigo a ruego, porque él no puede firmar, y ojo, sí puede comparecer un testigo a ruego porque él no puede firmar, sí puede. Puede dejar su huella, sí, pero cuidado con eso, porque ese testamento puede ser atacado. Yo he visto muchas quejas, incluso han llegado a mi oficina, varios casos donde la persona, la familia llega porque de repente ya sea un hermano o alguien más se apropió de los bienes por un testamento y sucede que ese testamento fue otorgado cuando estaba en el hecho de muerte. No se firmó, sino solo hay huella, curiosamente. Y es común escuchar a los familiares, mire, yo vi cuando iba a la caja y solo le pusieron la mano y el dedo ahí, y ya la huella, y ya el notario se llevó el instrumento. Cuidado con eso, porque también puede haber inconveniente con ese tipo de casos. ¿Sí? ¿Qué es lo mejor? Que el testador otorgue su testamento en vida. No hace falta que esté a punto de fallecer, sino que lo haga. ¿Ya? ¿Estamos ahí? Bueno. Muchas gracias, Lick. Muchas gracias. Bueno, tenemos entonces el documento de identificación, vemos eso, no hay mayor inconveniente. Bueno, yo preferiría no tanto eso entre
entre guiones, sino prefiero mejor que sea en paréntesis si quieren consignar eso. Y el número, ya les dije que esto es redundante, no es correcto. Acá no está separando frases, entonces el punto y coma no es correcto, porque puede decir que eso es parte de otra frase. Y aquí lo que está separando son caracteres de números, entonces no hace falta que haya punto y coma. ¿Sí? Ok, doy fe de la capacidad legal, mental y volitiva. Ojo con esto, miren. Si no está consciente, no puede otorgar su testamento. Pleno goce, esto es lo que el notario tiene que hacer constar. Si ya corroboró sus capacidades mentales, volitivas, entonces sí se encuentra en el pleno goce sus facultades para poder otorgar su testamento común abierto. Ya les voy a decir el cerrado, ¿cómo va? Y acá. Y quien asegura hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles, que por el presente instrumento otorga su testamento común abierto. Por eso, porque acá no puede comparecer nadie más en representación de él, no van a encontrar ese famoso hago constar que la representación que se ejercita, eso no opera ahí, porque es un acto personalísimo. En este caso es un testamento común abierto, es decir, va en escritura pública. Contenido las siguientes cláusulas. Y acá, el testador que instituye. ¿Qué letra iba del código que les enseñé? Hidra. ¿Qué letra va acá? Instituye. El objeto de esa cláusula es instituir. Y en esta cláusula, o en una segunda, si se quisiera, pueden instituirse herederos o legatarios. Y hablemos de esta figura entonces. Los herederos. Cuando nos vamos a la disposición de última voluntad del causante. Y dejemos en, si lo quieren ver ustedes así, yo les voy a pedir que lean el Código Civil, la parte de la herencia, por favor, el testamento como tal, para poder entenderlo, porque si no, no van a entender los presupuestos en relación a las disposiciones de última voluntad, y sobre todo la parte del Código Civil, lo referente no solo a la redacción del testamento, sino a los actos testamentarios, a los actos de la herencia como tal. Entonces, también tenemos que entender que dentro de estas situaciones hay dos figuras que subyacen, que es el heredero o el legatario. ¿Quién me dice cuál es la diferencia entre el heredero y el legatario? No se estén durmiendo, todavía faltan unos minutos. Licenciado, el heredero, del legatario. perdón, el heredero es la persona beneficiada, a quien se le va a dejar la herencia, y el legatario es la persona quien va a dejar. Ajá. ¿Quién más tiene otro concepto de heredero y legatario? Veamos, libro tercero del Código Civil, Podría ser, licenciado, que el heredero sería a título universal y el legado a título particular. Ah, exactamente, ahí por ahí va. Pero denme otro concepto. Un concepto más formado. Un concepto más formado. Licenciado, el El heredero. heredero recibe totalidad de la herencia y el legatario bienes específicos que la persona que los deja le asigna. Sí, por ahí vamos. Pues, entonces veamos.
Sencillamente, el heredero es la persona que recibe a título universal los bienes del causante. Si ustedes, por eso es importante que vayan teniendo los conceptos, porque así no hace falta que ustedes aprendan todo. Si tienen los conceptos importantes, si tienen el hilo o la naturaleza de lo cual ustedes están hablando, van a poder armar cualquier concepto o definición sin ningún problema. Entonces, el heredero es la persona, así de sencillo, la persona o personas que reciben a título universal los bienes del causante. Cuando me refiero a título universal es todos. Y eso incluye derechos y obligaciones. En cambio, el legatario es la persona que recibe a título particular los bienes del causante, ya sea un bien o varios bienes del causante. Cuidado con esto. Alguien, si lo quieren ver ustedes de esa manera para cumplimiento de obligaciones, entonces, ¿quién debe cumplir con las obligaciones del causante? ¿El heredero o el legatario? ¿Quién creen ustedes? El heredero. El heredero, no el causante. Pero ¿qué sucede si el notario quizás no asesoró bien al testador y de pronto le dijo que distribuyendo todos sus bienes en herencia, los herederos no iban a cumplir las obligaciones? Perdón, todos distribuyendo sus bienes en legados, no se iba a cumplir con las obligaciones, es decir, deudas. Vean el artículo 1004 del Código Civil. Si toda la herencia se distribuye en legados, se prorratearán las deudas, gravámenes y porciones alimenticias entre los legatarios. Y miren acá, este artículo es importante, por lo que preguntaba Viris Fulgar. Pero ¿qué pasa si él no le quiso pagar la pensión alimenticia? Miren acá, y porciones alimenticias entre los legatarios, en proporción al valor de sus respectivos legados. ¿Qué quiere decir? Que no deja fuera el cumplimiento de las obligaciones alimenticias. No hace falta que el testador haya dejado eso puesto en su testamento. Es una obligación que permanece inclusive estando el fallecido sobre los bienes que haya dejado o que haya tenido. ¿Sí? Entonces, cuidado con eso. ¿Qué es lo aconsejable? Se puede considerar la herencia sobre una persona y lo demás poder distribuirse en legados para pues, lo que normalmente hacen algunos para evitar el cumplimiento de ciertas obligaciones, que no es correcto, pero bueno, en la práctica es que instituyen a alguien como heredero, le dejan uno u otro bien, estos bienes los dejan como herencia y los demás los van a dejar como legados, ¿ya? Pero porque si lo dejan todo como legados, les aplica el artículo 1004. ¿Ya me entienden? ¿Sí? Bueno. Ahora bien, en la redacción, Javier Ignacio. Licenciado, yo creo que ya comprendí, pues de hecho yo sabía eso, pero yo tuve un examen donde el que dejaba la herencia estaba dejando solo 2 casas en nombre de 2 hijas. Entonces yo puse que era legado y que si me la pusieron mala porque me dijeron que era herencia. Pero según yo era legado. Esto, mire pues, yo no sé, porque no sé qué caso le plantearon a usted, por eso no le puedo decir si estuvo bien o estuvo mal, pero yo lo que les puedo decir es legalmente, por eso les digo, fundaméntese, para eso está la ley. Legalmente puede disponer de sus bienes como herencia o como legado. Si lo deja todo como herencia no hay ningún problema. Vean acá, está instituyendo como su única y universal heredera de todos sus bienes, derechos y obligaciones, en el caso que tienen presentes y futuras, que no se extinguen con la muerte a su esposa, a la señora. O sea, ahí es la única que nombra como heredero. ¿Qué pasa con sus otros hijos? No los consideró en el testamento. Si tuvo hijos, no los consideró en el testamento.
Pero ¿qué va a tener de obligación la señora si hay derecho a alimentos? Obviamente, si tiene hijos fuera del matrimonio, ella va a tener que cumplir con ese derecho de alimentos por los bienes que le dejó el causante. ¿Ya me entienden? Ahora bien, ¿qué sucede? Eso es como herencia universal, a título universal. Pero puede ser que sea como legado. Si solo tiene un bien y lo distribuye como legado, la ley dice, está permitido, está bien, usted lo hizo como legado, pero tiene que tomar en cuenta que si toda la herencia, o lo único que usted tenía, la distribuyó como legado, se prorratearán las deudas, gravámenes y porciones alimenticias entre los legatarios en proporción al valor de sus respectivos legados. ¿Ven? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que de nada le sirvió haberlo dejado legado porque eso se toma como herencia. ¿Ya? No se me voy a entender ahí. Eso se toma como herencia. Quizás por eso, Javier Ignacio le pusieron que estaba malo porque todo lo distribuyó en legados. Quiere decir que de nada le sirvió porque eso debía tomarse como herencia, salvo que haya dejado un bien como herencia y otro bien como legado. ¿Por qué un bien como herencia? Quizás no como herencia, sino, ojo con esto, la herencia es a título universal y para eso debe comprenderse todo. Cuando se deja como heredero, se nombra como heredero, a alguien no se le tiene que indicar, ese es su bien. Porque si se hace, en ese momento no se está distribuyendo como herencia, sino se le está diciendo, ese es un legado. ¿Sí? En este Entonces, caso, los casos. Entonces, eso es, ojo, eso es legado. Si se les dijo, se les señaló, mire, esta es su casa, mire, esta es su otra casa, ese es legado. Ahora bien, para que se manifiesta la herencia como tal, no solo es una casa, sino, ojo, de todos sus bienes. Es decir, a alguien le tuvo que haber dicho, mire, esa es su casa, y después nombrar a otra persona como heredero. Es decir, ustedes se deja un bien, pensémoslo así, se deja un bien y se dice, bueno, este señor va a ser mi heredero universal. ¿Qué quiere decir? Que puede hacer que no solo sea heredero de esa casa, sino que los futuros que pueda tener él, o en los que vaya a tener, él va a ser heredero de todos, aunque no se haya designado en el testamento, sino él va a ser heredero de todo eso, ¿ya? Pero el legatario va a ser legatario solo de ese bien. El heredero va a tener otros bienes, sí, pero eso ya no le pertenece, ya no va a ser de él, sino solo va a ser eso que le dejaron específicamente en ese testamento. Y esa es la diferencia, y eso es lo que tenemos que entender entre la diferencia entre una herencia y un legado. El legado es a título particular, es solo eso. La herencia no solo ese bien, sino son todos los demás. Por eso es que se instituye en forma universal. Y acá esta redacción es genial, porque indica, constituye como su único, puede ser, y universal heredero de todos sus bienes, derechos y obligaciones presentes y futuros, es decir, los que tenga ahora y los que vaya a tener después. No solo derechos, sino también obligaciones. ¿Ya me entienden? Y en cambio, el legado se le señala, nombro o instituyo como mi legítimo legatario al señor tal y tal, del bien inmueble ubicado en tal y tal, identificado en el registro de la propiedad como finca 10, folio 10 del registro 15 de Guatemala. ¿Me entienden? ¿Me doy a entender ahí con todos? Sí, licenciado. ¿Sí? Entonces, en una disposición va a ser la título universal y la otra como legado. Ojo, si los bienes, si solo tenía dos bienes, como decía Javier Ignacio, y los dos los instituye como legados, pues está bien, porque la ley lo permite, pero toma en cuenta que esa herencia, si la distribuye en legados, de nada le sirve, porque no logró evadir deudas, si lo quieren ver así, sino los legatarios responden en calidad de herederos. Edwin Estuardo. Licenciado, o sea que yo redactaría mal
este documento si coloco instituyo legatario, no, perdón, heredero a fulano de tal, de la casa tal y tal. O sea que ahí Sí, porque estaría más sería un redactado. legado. Por eso, Se ajá, o sea estaría que ahí redactaría contradiciendo. mal yo. Exactamente, porque ahí se estaría confundiendo. No puede decir heredero porque el heredero es a título universal. Usted dice, lo constituyo como heredero de mi casa tal y tal. Bueno, entonces, en ley, si la ley le pudiera hablar, si el Código Civil le pudiera hablar a usted, le diría, bueno, póngase de acuerdo. ¿Le va a dejar algo de específico o le va a dejar cosas a título universal? No solo ese bien, sino los que pueda tener después. ¿Qué va a hacer? ¿Me entiende? Sí, 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 sí. O sea que tengo que poner definitivamente, si es heredero, se entiende que es todo, y si es legatario, es ciertas casas, por decirlo. Sí, solo bienes en específico, un bien específico o bienes en específico, ¿sí? Así de sencillo. ¿Por qué? Porque se entiende que aunque el causante vaya a tener más bienes, esos ya no les van a pertenecer. Por eso es que puede hacer que en el caso de, ya vamos a ver el otro día sobre las disposiciones de última voluntad, que entiendo que eso lo vieron en civil, pero ya vamos a ver ciertas cuestiones muy particulares, porque se nos pasa el tiempo a veces y no logramos atender, pero pues son cuestiones importantes que me interesa que ustedes sepan también, porque les van a servir para su práctica notarial. Quizás, yo no sé si los demás colegas lo expliquen, yo trato de que ustedes vayan un poco más allá, porque en su práctica tienen que ser expertos en el tema y tienen que saber resolver. Entonces, no vayan a cometer ese pequeño detalle que decía Edwin, de consignar que le instituyo como heredero al señor tal y tal, quien tendrá la casa ubicada en tal y tal lugar. No, eso ya no es herencia, eso es legado, ¿sí? Entonces, sí, que se tiene que decidir qué va a constituir, herencia o legado. Ah, bueno, pero es que necesito dejar herencia para evitar el cumplimiento de ciertas obligaciones y también dejar a la vez un legado. ¿Qué va a dejar como herencia? Bueno, tengo solo una pequeña parcela, vale como 30,000, 40,000 quetzales, pero tengo unas casas y todo. Ah, bueno, perfecto. Entonces, ¿por qué no hace algo? ¿Por qué no hace algo? ¿Por qué no constituye a alguien como su heredero universal, considerando que sin decir que tiene esa propiedad, a pesar de que la tiene en el registro de la propiedad, sin nombrarlo como heredero de esa finca, sino a título universal? La herencia es a título universal, y lo único que hace en la redacción es manifiesta al prestador que instituye como su único legítimo heredero universal de todos sus bienes, derechos y obligaciones presentes y futuras, que no se extinguen con la muerte, al señor tal y tal. Ahí constituyó la herencia. Y a la vez constituye como legatario del bien inmueble o los bienes inmuebles ubicados en tal y tal lugar al señor tal y tal. ¿Me entienden? Uno a título universal y el otro a título específico. Puede hacer que en el futuro tenga más bienes o puede hacer que no. Entonces puede revocar el testamento y constituir otro. Lo puede hacer, pero tienen que tomar eso en consideración. O sea que un heredero Pero si que decía pueden acá, ir, licenciado, disculpe, entonces si pueden ir las dos figuras en el mismo documento. por supuesto, Gracias. por supuesto, un problema. Carlos Batén, no sé por qué me preguntó ahora. O sea que un heredero no tengo que especificar los bienes e inmuebles. No. Si es heredero, no. Solo lo tiene que hacer como está escrito acá. Acá, en esta redacción, lo único que se está haciendo es nombrar el heredero. ¿Ya se dieron cuenta ustedes? Acá no nombró legatario, acá nombró heredero. Heredero. En la primera se instituye herederos o legatarios. En este caso solo se nombró heredero. Y en la segunda, el testador revoca. Acá tenemos la revocación. Vean, es otro tipo de redacción. El testador revoca expresamente por este acto cualquier disposición de última voluntad que hubiera otorgado con anterioridad a la presente fecha. Se revocan los testamentos anteriores. Y en la tercera, yo les decía
el código hidra, porque en la primera podrían instituir, en la segunda podrían realizar lo que está aquí en la tercera, desheredar, y en la tercera podrían realizar la revocación de cualquier testamento que hubieran otorgado con anterioridad, ¿sí? En la tercera, el testador deshereda expresamente a cualquier otra persona fuera de la nombrada que pudiere pretender mejor o igual derecho, pues lo manifestado contiene las disposiciones de su última voluntad. Perfecto. Y cuarta, la aceptación. Esa sí o sí tiene que ir ahí. El testador acepta el contenido de este instrumento. Y ojo, veamos si se cumplió con lo considerado acá. Doy fe que lo escrito me fue expuesto, de tener a la vista el documento de personal de identificación relacionado, que el testador expresó por sí mismo su voluntad libre de toda coacción o sugerencia, que el testamento fue leído clara y distintamente por el testador, y averigüé al final de cada cláusula, viéndole y oyéndole, si lo contenido en ella es expresado fiel de su última voluntad, expresión fiel de su última voluntad, perdón, lo cual me lo ratificó en forma expresa, concreta y clara. Y que hemos estado reunidos en un solo acto, esto es muy importante porque no tiene que ser en un solo acto, desde el principio hasta el fin únicamente el testador, los testigos instrumentales y el infrascrito notario. Leo lo escrito, se cumplió con todo esto. Leo lo escrito a los presentes, quienes enterados de su contenido, objeto, validez y efectos legales lo aceptan, ratifican y firman, siendo las 17 horas en punto. Acá con la hora yo preferiría que mejor consignara las 16 horas con 0 minutos, las 15 horas con 10 minutos. ¿Por qué? Porque un error en la práctica es consignar las 20 horas con 15 minutos en punto. Ahí ya no es en punto. Pero como se consignó, bueno, eso es un error. Mejor consignen la hora exacta. Así de sencillo. No, dejen esos términos que no son tan técnicos en el derecho notarial. Entonces tengan cuidado con esto. Tengan cuidado con esto. Yo prefiero mejor que consignen la hora. Eso es por técnica notarial. Es que yo, licenciado, la práctica lo voy a hacer así. Hacer el protocolo que usted va a manejar. No va a ser suyo, pero va a ser el que va a manejar. Usted decide cómo actuar notarialmente. ¿Sí? Ok, en el mismo lugar y fecha indicados. La pregunta al millón. ¿Por qué en este no se tiene la obligación del registro? ¿Habrá obligación del registro? ¿Qué dicen ustedes? Recuérdense que es un acto de última voluntad. Un acto de última voluntad. Esto va, pese a que está en el protocolo del notario, el notario no puede mostrárselo a nadie más, sino hasta después de que haya fallecido el notario. Pero ¿cómo va eso? Esto, cuando se remite, ojo, cuando se remite el testimonio especial al Archivo General de Protocolos, el notario saca la copia del documento. Acá, obviamente, ahí la razón engrosa y crea el testimonio especial. Ese testimonio especial lo ingresa en un sobre. En ese sobre se tienen que cumplir ciertos impuestos. Y así es como se remite al Archivo General de Protocolos para el cumplimiento de esa obligación. Por eso es que el testamento común abierto se convierte en cerrado y el testamento cerrado se convierte abierto al final. ¿Por qué? Porque al transcribir el acto de última voluntad, veámoslo así, una transcripción es el acta. Quizás eso lo vemos si quieren mejor mañana, cómo es la transcripción, porque ahorita ya no nos va a dar tiempo. Vemos los parámetros de un testamento común cerrado y de paso el cumplimiento de las obligaciones de... Licenciado, disculpe, mañana tenemos examen. Bueno. Bueno, entonces nos quedamos para la siguiente clase. Ese es el detalle porque no me está alcanzando el tiempo con ustedes. Y de ver qué día podemos ampliar más la información que vamos a manejar en este semestre. Yo pienso que con ustedes pues se ha avanzado. Lo único es que sigo viendo errores muy comunes en la redacción de ustedes. Y sí me gustaría saber si del primer parcial para acá ya han mejorado o no. Imagínense, ahorita se conectaron 147, puede ser que algunos anden en manifestaciones, pero es una clase importante.
Es una clase muy importante, son clases en derecho notarial, son tan importantes que si no aprenden ustedes a redactar, cuando salgan afuera, ya estén en su oficina, van a ver los problemas en que se pueden meter por no saber redactar. Pónganle atención, se van a evitar pagar por gusto afuera. Van a evitarse muchos dolores de cabeza. Y van a también a ganar dinero haciendo las cosas bien. Tomen en cuenta que mi curso no es porque yo me quiera granjear, pero realmente yo cobro por estos cursos. Y yo a ustedes, ¿en cuánto les cobra la universidad al año? 91, 99 por ahí. Y realmente tener estos cursos, que para algunos pues sí son algo onerosos, a ustedes se les está dando fácil. Yo estoy tratando de que ustedes aprendan bien, valórenlo, porque lo que no van a valorar de forma gratuita, después lo van a tener que pagar de otra manera en cuestiones económicas, les va a salir muy caro. Entonces mejor traten de manejar eso bien, aprendan. Yo estoy tratando de guiarlos a ustedes lo mejor posible para que en la práctica no les cueste. Decía. Sí, licenciado, disculpe por la hora, pero no me quiero quedar con esta duda. Me confundí un poquito con respecto a lo que estaba diciendo sobre cuando es herencia es universal. O sea que, por ejemplo, si una persona tiene 10 terrenos y solo tiene 2 hijos, y si esa persona quiere dejarle a uno los 9, pero un legado solamente un terreno al segundo hijo. Entonces, es lo que yo no entiendo, porque usted dijo que... Voy a utilizar ese su ejemplo, Cecia. Quiere dejarle 9 terrenos a un hijo, ¿sí? Bueno, lo va a hacer a título de legado. Lo va a nombrar legatario de esos bienes, pero va a tener que señalar qué bienes son. Están en el registro de la propiedad, un número de finca, folio y libro. Así de sencillo. El otro bien, es que esto, ahí quiero dejárselo a tal persona, pero eso lo quiero hacer como herencia. No hace falta que le asigne ese bien, sencillamente ese bien no se lo deja a ellos, pero cuando nombre heredero, va a nombrar a su otro hijo, al que quedó, al que le caía mal y por eso le dejó un solo bien, ¿sí? Entonces, o a los otros hijos que tal vez le caían mal y por eso solo un bien les va a dejar. Bueno, perfecto, lo puede hacer, pero no puede señalar qué bien es en forma específica, es decir, no puedo decir, le dejo ese número de finca, folio y libro, eso no lo puede hacer. Lo que tiene que hacer es decir esto. Vean la cláusula primera, léame la cláusula primera y redáctamela como que usted le estuviera nombrando heredero a ese hijo. Primera, manifiesta que como su única y universal... Hijo, recuerda que me dijo hijo. Redáctalo como que si le estuviera dejando esa herencia a ese hijo. Manifiesta el testador que instituye como su único y universal heredero de todos sus bienes, derechos y obligaciones presentes y futuras que no extinguen con la muerte. A su esposa, la señora... Hijo, me dijo hijo. Me dijo hijo. Su único heredero. Ok. Entonces, a su hijo y el nombre de su hijo, sin indicar el bien. ¿Por qué? Porque se entiende que cuando fallezca, los bienes que los dejó como legados, van a pasar a nombre del hijo que decidió nombrar como propietario de esos bienes, ¿ya? Como heredero, como legatario de esos bienes. Y el bien que quedó va a ser parte, aunque no quede en ese testamento, ese va a ser propiedad del otro hijo. ¿Por qué? Porque en esa conceptualización de herencia no solo iba ese bien, sino iban todos aquellos bienes que pudo haber adquirido después del otorgamiento de ese testamento. Por eso dice presentes y futuros. Es que solo se quedó ya con ese bien, ya no tuvo más. Perfecto. Él va a ser heredero solo de ese bien. ¿Me doy a entender, Cecia?
Ay, licenciado, ¿Por qué? pues, lo que pasa es de Va, que, mire, lo que pasa es de que en el 1919, se lo puedo leer, por favor. 1919, herencia y legado. La asignación a título universal se le llama herencia y la asignación a título particular se le llama legado. El título es universal cuando se sucede al causante y en todos los bienes y obligaciones transmisibles, a excepción, esto es lo que me causa duda, a excepción de los legados. El título es Vaya, particular cuando se sucede en uno más bienes determinados. Entonces, lo que vaya, yo entonces mire pues, mire pues, vamos a ver acá, se lo voy a enseñar mejor, vamos a hacer ciertos dibujitos. Va. Vamos acá. El primero lo vamos a hacer acá. Y estos, el heredero viene y decide nombrar a dejarle este bien inmueble. Vamos a decir, este es un bien inmueble, esto se lo decide dejar a Juan. Juan, este otro decide dejárselo a Pedro. Y este otro decide dejárselo a Luis. Bueno, vamos a utilizar a Cecia. Se lo dejó a usted, Cecia. Pero este tenía un cuarto hijo. Tenía un cuarto hijo él. Ya. Y ese hijo no es mencionado acá. Esto lo dejó como legado. Le dijo, este es su bien y este es su bien. Perfecto. Eso es legado. Legado. Les dijo qué bienes quería que fueran de cada uno de ellos. Pero acá al cuarto hijo lo único que hizo fue decir, no le dejo este bien, sino al cuarto hijo, lo único, la voluntad del testador fue decir, vamos a ver, la voluntad del testador fue únicamente indicar, quiero constituirlo como mi heredero, quiero que que Luis quede como heredero. Entonces, usted como notaria, lo que va a hacer es que va a indicar acá, como la primera, que instituye como su único y universal heredero de todos sus bienes, derechos y obligaciones presentes y futuros que no se extinguen con la muerte, a su hijo Luis, sí, Luis era, ¿va? Luis Fonseca, y ya, así de sencillo. Eso es herencia. ¿Por qué? Porque lo está haciendo a título universal. Puede hacer que en el futuro él no solo tenga este bien, sino vaya a tener otros bienes. Ya no vaya a otorgar el testamento, sino vaya a tener otros bienes. Todos estos bienes, no solo el que tenía en ese momento, aunque no haya dicho que bien era, voy a ponerle otro color. Ok. No solo este bien que tenía en ese momento, aunque no haya dicho cuál era, sino todos aquellos que vaya a tener en el futuro, van a ser de Luis. La pregunta es, a estos que ya les dejó Cecia, Juan, Pedro o Cecia, ¿ustedes pueden tener derecho sobre esos bienes? ¿Sobre esos futuros? No. No, ¿por qué? ¿Por qué? porque no son hereditarios. Porque ya les dijo que bienes eran de ellos. ¿Qué quiere decir? Que le quitó los derechos sobre los otros bienes que él pudo tener. Pero esos derechos van a ser de Luis. ¿Por qué? Porque lo nombró como su único y universal heredero. Nadie más, no dijo Juan también, no dijo Pedro también, no dijo Cecia. Sino va a ser Luis. ¿Ya? Esa es la diferencia que hay entre la herencia y el legado. El legado es a título particular. En cambio, la herencia es a título universal. No solo ese bien, aunque no lo haya dicho, pero se entiende que, o puede hacer que en ese momento no tenga más bienes, sino solo haya decidido asignar a Juan, Pedro y Cecia y diga, nombro como mi legítimo universal heredero a Luis. Pero en el futuro sí vaya a tener más bienes.
y esos bienes van a ser de Luis. ¿Me doy a entender? No lo hizo a título particular, porque si lo hubiera hecho, si hubiera nombrado a Luis propietario, no como propietario, sino lo hubiera nombrado como heredero específico de ese bien, no era heredero. Entonces no sería heredero, sino sería legatario, porque lo hizo a título particular. ¿Qué pasaría en ese momento? Que le estaría quitando cualquier derecho sobre bienes futuros que él pueda tener. ¿Me entiende? Cecia. Sí, licenciado, gracias. O sea que entonces si uno si coloca las dos cosas en el mismo instrumento, es mejor colocar primero los legatarios y después como que lo restante ya es para el heredero universal. Eso lo decide usted. Yo preferiría mejor que se nombrara heredero universal y después a los legatarios. ¿Sí? Yo preferiría eso, pero eso lo decide usted, si primero desea dejar los legados y después nombrar al heredero. La cuestión es que en la institución, cuando el notario dispone de ese acto último, perdón, el testador dispone de ese acto de voluntad, el notario debe tener especial cuidado que en la institución, para hacerlo de forma técnica y ordenada, debe considerar a los herederos y a los legatarios. ¿Ya? ¿Quién más preguntó? Grisel levantó la mano después. Licenciado, una última pregunta, disculpe. Claro. En caso de que en la herencia, en el testamento hubieran bienes inmuebles, lo cual es lo usual, ¿verdad? Se deben enviar avisos a los registros de la propiedad. Tengo un ejemplo yo aquí de un... Por supuesto, obligaciones, pero del testamento, no de los bienes, del otorgamiento del testamento. ¿Sí? Eso se manda el aviso. Al registro de la propiedad con sede en Guatemala y al que tiene sede en Quetzaltenango. Por eso, cuando se piden informes a los registros, al que está en Guatemala y al que por mala praxis notarial, le dice el segundo registro de la propiedad. Y eso queda como una... ¿Ah? Eso queda como una anotación. Porque no se está lo que se deja en herencia. Porque si no nos vamos a ir un poquito más allá y nos vamos a equivocar. Vamos paso por paso, ya vamos a ver lo de las obligaciones notariales y vamos a ver este tipo de circunstancias. ¿Por qué? Porque si ustedes estuvieron conmigo el semestre pasado, saben que en el proceso sucesorio hay que solicitar informes a los registros de la propiedad. Porque si se dio aviso de que esa persona otorgó testamento, el registro de la propiedad va a decir sí, otorgó testamento. Por eso es que el proceso sucesorio se solicitan informes a los registros de la propiedad. No tendría ninguna razón de ser si no se diera aviso al registro de la propiedad de que esa persona otorgó testamento. ¿Me entienden? Ya. Gracias, licenciado. Ok. Buenas noches, Liz. Grisel. Solo para aclarar, o sea, los bienes de los legatarios, esos sí se identifican, ahora los bienes del heredero, no, ¿verdad? No, porque entonces si lo hiciera, sería legado, no sería herencia. Ah, perfecto, entonces sí. ¿Por qué? Porque si lo hace a título particular, se rompe todo esquema sobre la herencia, entonces ya no sería heredero, sino sería legatario. Ah, perfecto, entonces solo identifica los bienes de los legatarios y el heredero pongo en general, ¿verdad? El heredero es a título universal. Título universal, sí. Gracias. Tengan esos conceptos. Acostúmbrense conmigo a ser más técnicos al momento de armar sus oraciones. No porque yo quiera ponerlos en aprietos a ustedes, sino porque quiero que ustedes al llegar a su examen privado y en la práctica sean más profesionales y puedan manejar una conversación a alto nivel sin ningún inconveniente. ¿Se puede solicitar anotación preventiva? No, porque no lo está presentando el registro de la propiedad. Gracias, licenciado. No lo está presentando el registro de la propiedad. Aquí no opera eso. Ese es un acto de última voluntad. Ya acá no hace falta que el registro le diga, mire, se lo vaya a suspender. No. Es un acto de última voluntad. No se lo va a suspender, no es un contrato, no está pactando con otra persona, sino sencillamente él como testador está disponiendo de sus bienes, lo está haciendo a título particular. Gabriel Alejandro.
Perfecto. Cándido Joel. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Yo quisiera saber cómo quedaría esa primera cláusula si hay más de un heredero. Perfecto. Puede hacer que el nombre, si usted me está diciendo herederos, ahí mismo, en esa cláusula, cuando nombra a sus herederos, pueden nombrar a los otros que se extinguen con la muerte, a los señores o a, y pone el nombre de los que van a ser sus herederos. Ahora, si lo que usted se está refiriendo es, si en dado caso decide dejar legados, pues entonces después de este apartado, ya sea que lo hagan una cláusula aparte, con esa misma cláusula, instituye a sus legatarios y cómo les va a designar los bienes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si quieren, en la próxima clase ya podemos hacer un ejemplo y decirles cómo puede quedar una cláusula estructurada cuando se nombran también legatarios. Sí, licenciado, porque si se dice que se le deja todos sus bienes, ya cuando él fallezca, ¿cómo se van a repartir ellos, verdad? Es en la misma forma, todos pasan, se nombra directamente a ellos como herederos, así de sencillo. Y si solo hay un bien o hay varios bienes, quedan como copropietarios de esos bienes. En todos esos bienes van a aparecer como copropietarios, así de sencillo. No hay de otra. Muy bien. Gracias. Feliz noche. Bueno, Carlos Batén o Luis Fernando, ¿quién preguntó después? Feliz noche. ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. No sé si me escucha. Buenas noches. Sí, les escucho. Solo una consulta antes de que termine la clase por respecto al examen, ¿verdad? Como si no estoy mal, su examen va a ser el viernes. Entonces no sé si desde esta clase va a entrar el parcial, ¿verdad? Sí, efectivamente. Hasta acá. Hasta acá llegaríamos entonces con el contenido para su segundo parcial. Perfecto, licenciado. Y Entran todas las escrituras desde el inicio. ¿Cómo? Si entran todas las escrituras desde las que vimos al inicio o solo las que vimos después del primer examen. Redacción. Ya les dije, la redacción puede ser de cualquier instrumento. Yo los estoy capacitando a ustedes para redactar cualquier instrumento. ¿Sí? Bueno. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche. ¿Tienen preguntas? A las 8 de la noche, considerado, no por mí, sino pues también está dentro del calendario de exámenes. Entonces, para respetar eso, lo voy a hacer a esa hora. Gracias, Lick. Licenciado, Bueno. disculpe, aparte de las escrituras, nos va a poner teoría, preguntas, perdone. Sí, va a venir algo de teoría. Léanse el área de los contratos. Es que ustedes no leen. Jóvenes, hay cosas que yo se las explico, se las doy en clases, incluso está en su ley y no leen. Lea su ley. Vean, no tiene tanto. El libro cuarto no tiene mucho. Eso es fundamental. Fundamental. Carlos Batén. Lick, perdone, esto de los herederos y todo eso, ¿vale? Yo lo entendí ya todo bien, ¿vale? Y gracias por la explicación, pero bueno, siempre en cuanto a los herederos futuros y todo eso, ¿vale? Pero si la persona ya no va a tener nada en el futuro o que fallece, qué sé yo, a los 2, 3 días, ahí no pasa nada, ¿vale? ¿Cómo así no le entendí su pregunta? Como usted indicaba, o sea, en cuanto a los herederos, pues, o sea, lo que tiene ahora y en el futuro, porque ahí no se especificó, ¿cómo le explico? O sea, qué bienes le tocó a la persona, ¿verdad? Entonces, en este caso, si supongamos que a la semana se muere el papá, digámosle, ¿vale? Ahí no pasaría nada. O sea, solo se quedaría con una propiedad, digamos. Tal como es que vea pues, Carlos Batén, por eso necesito que usted comprenda, se ponga en el escenario donde estamos.
Obviamente, si lo nombró como su heredero y solo ese bien tiene, solo ese va, en el proceso de desorio, solo ese se le va a adjudicar. No se le puede adjudicar otro que no tenga. Si la persona ya no tuvo más bienes, ¿qué le va a adjudicar usted? Al heredero, nada. Arturo Gamaliel, con esto cerramos la clase por la hora. Feliz noche, licenciado. Bueno, buenas noches a todos. Por favor. Feliz noche. Buenas noches.